Mi madre me llamó llorando para decirme que tenía cáncer y que no quería morir sola. Dejé una oportunidad laboral, terminé mi relación a distancia y me mudé para cuidarla. Meses después descubrí que no había cáncer, no había tratamientos y que el dinero que yo enviaba para médicos estaba pagando sus vacaciones. La enfermedad era mentira, la manipulación era real, y lo peor fue entender que mi madre no había usado cualquier excusa. No me dijo que estaba triste, no me dijo que se sentía sola, no me dijo que me extrañaba. Usó la palabra cáncer porque sabía que esa palabra me haría soltar todo. Mi trabajo, mi relación, mi independencia, mi vida. Me llamo Natalia. Tenía 32 años cuando recibí esa llamada. Vivía en otra ciudad desde hacía casi 6 años. Me había costado muchísimo construir una vida lejos de mi familia, especialmente lejos de mi madre, porque mi madre nunca aceptó que yo tuviera un mundo donde ella no fuera el centro. No era una mala madre de la forma simple en que la gente imagina a una mala madre. No me golpeaba, no me insultaba todos los días, no me echó de casa. Su forma de control era más difícil de explicar. Mi madre lloraba. Mi madre enfermaba justo cuando yo tenía planes. Mi madre decía frases que parecían dolor, pero funcionaban como cadenas. Decía que cuando ella faltara yo me iba a arrepentir. Decía que una madre no duraba para siempre. Decía que ella me había dado la vida y que yo le pagaba con distancia. Decía que ahora yo tenía mi trabajo, mi pareja, mis amigos, y que mi madre quedaba al final. Decía que no me preocupara por ella, que si le pasaba algo ya alguien me avisaría. Esa última frase me perseguía desde los 20 y tantos. Si yo no contestaba una llamada, al rato me escribía que estaba bien y que no me molestara. Si salía con amigos y ella se enteraba, decía que qué bueno que yo tuviera tiempo para todos menos para ella. Si viajaba con mi pareja, decía que ella nunca tuvo esos lujos porque estaba criando una hija. Si le ponía un límite, se enfermaba. Dolor en el pecho, presión alta, mareos, crisis de ansiedad, falta de aire. Yo corría al teléfono, preguntaba, me preocupaba, y muchas veces al día siguiente ella estaba mejor, como si nada. Durante años pensé que era así porque estaba sola. Mi padre murió cuando yo era adolescente y mi madre usó esa muerte como una frontera permanente entre su dolor y mi derecho a vivir. Yo entendía que había sufrido. Yo también sufrí, pero con el tiempo empecé a notar que su duelo se había convertido en una herramienta. Cada vez que yo avanzaba, ella empeoraba. Cuando conseguí mi primer trabajo lejos, ella dijo que tenía dolores extraños. Cuando me mudé definitivamente, dijo que se sentía abandonada. Cuando empecé mi relación con Marcos, dijo que yo había cambiado. Marcos fue mi pareja durante casi 3 años. Vivíamos en ciudades distintas, pero la relación funcionaba. Nos veíamos cada mes, hablábamos todas las noches y teníamos un plan claro. Yo estaba por aceptar una oportunidad laboral en su ciudad. Era un puesto mejor pagado, con crecimiento real y posibilidad de estabilidad. No era solo por él, era una oportunidad profesional que llevaba años buscando. La entrevista final ya estaba hecha. Me habían enviado una oferta preliminar. Solo faltaban detalles. Yo estaba emocionada y asustada, pero por primera vez sentía que mi vida iba hacia algo elegido por mí. Entonces mi madre llamó. Era un martes por la noche. Yo estaba revisando el correo con la propuesta del trabajo cuando vi su nombre en la pantalla. Dudé antes de contestar porque, últimamente, cada llamada terminaba en culpa. Pero contesté. Le pregunté si todo estaba bien. No respondió. Solo escuché llanto. Me levanté de la silla. Le pregunté qué había pasado. Mi madre dijo mi nombre con una voz rota y me dijo que le habían encontrado algo. Sentí que el cuerpo se me enfrió. Le pregunté qué cosa. Dijo que no quería decírmelo así. Le pedí que hablara. Lloró más. Dijo que el médico creía que podía ser cáncer. La palabra cayó como una piedra. Le pregunté qué. Me dijo que le hicieron unos estudios. Que había que hacer más pruebas. Que no entendía todo. Que se había asustado mucho. Le pregunté qué médico, qué estudios, dónde. Ella dijo que no podía hablar de tantos detalles en ese momento. Le pedí que me respondiera. Dijo que estaba sola con eso. Me senté otra vez, pero ya no veía el correo. Solo escuchaba su respiración. Le pregunté si tenía diagnóstico confirmado. Dijo que el médico le había dicho que era muy probable. Le pregunté qué tipo de cáncer. Dijo que no sabía bien, que le hablaron rápido, que le dijeron que había que actuar pronto. Le pregunté si tenía los resultados. Entonces cambió el tono. Me preguntó si de verdad necesitaba papeles en ese momento. Ahí empezó la primera inversión de culpa. Yo todavía no lo veía. Le dije que necesitaba entender. Ella respondió que pensó que yo le preguntaría cómo estaba, no que le pediría pruebas. Le dije que preguntaba por qué me preocupaba. Ella dijo que tenía miedo. Su voz se hizo más pequeña. Dijo que no quería morirse sola. No hubo defensa posible contra esa frase. Me tapé la boca con la mano. Le dije que no dijera eso. Ella respondió que podía pasar. Le repetí que no dijera eso. Dijo que, si le pasaba algo, necesitaba tenerme cerca. Le dije que vería cómo organizarme. Entonces su voz se endureció bajo el llanto. Dijo que no quería que yo fuera un fin de semana y luego me fuera como si nada. Dijo que eso no
no era una gripe. Le dije que no había dicho eso. Respondió que mi vida podía esperar, pero su salud no. Esa frase me golpeó, pero la dejé pasar porque pensé que hablaba desde el miedo. Le dije con cuidado que tenía una oferta de trabajo pendiente, que podía pedir tiempo, hablar con ellos y viajar para acompañarla a las citas. Se quedó en silencio. Luego dijo, claro, tu trabajo. Le dije que no lo decía así. Ella respondió que estaba bien, que aceptara, que ella vería cómo hacía, que si le ponían tratamiento iría sola, que si le pasaba algo, ya me avisarían. Sentí culpa inmediata. Le pedí que no dijera eso. Ella dijo que no quería ser una carga. Le respondí que no era una carga. Entonces dijo, ven, 2 palabras. No me pidió que la ayudara a entender. No me pidió que la acompañara a una cita. No me pidió que habláramos. Me dijo que fuera, como si todo lo que yo había construido fuera una maleta que podía cerrar en una tarde. Esa noche llamé a Marcos llorando. Él contestó enseguida. Me preguntó qué había pasado. Le dije que mi mamá creía que tenía cáncer. Hubo silencio. Marcos preguntó si creía o si tenía. Me molesté. Dije su nombre como advertencia. Él me respondió que no lo decía mal, que preguntaba por qué era importante. Le dije que mi madre me había dicho que el médico creía que podía ser. Preguntó qué tipo y si tenía resultados. Le dije que no sabía bien. Marcos suspiró y dijo mi nombre. Le dije que no empezara. Respondió que no estaba empezando, que estaba preocupado por mí también. Le pregunté si por mí, cuando mi madre podía tener cáncer. Dijo que, si lo tenía, había que apoyarla, claro, pero que yo necesitaba información antes de destruir mi vida. Esa frase me dolió. Le pregunté si destruir mi vida. Dijo que tenía una oferta laboral, que nosotros teníamos planes y que yo había hablado durante años de cómo mi madre usaba emergencias para traerme de vuelta. Le dije que eso no era una emergencia inventada, que era cáncer. Marcos respondió que no decía que mintiera, que decía que pidiera documentos. Le dije que no podía pedirle papeles a mi madre llorando. Él respondió que sí podía, que una enfermedad seria necesitaba papeles, citas, médicos y fechas. Me enojé porque una parte de mí sabía que tenía razón, y esa parte me hacía sentir monstruosa. Le dije que no podía hablar con él si iba a tratar eso como sospecha. Marcos respondió que no lo trataba como sospecha, que lo trataba como algo demasiado grande para decidir a ciegas. Le dije que ella me necesitaba. Él respondió que él también me necesitaba. Esa frase me dejó sin respuesta. Marcos continuó. Dijo que no quería competir con una tragedia, que solo me pedía que no renunciara a todo sin saber. Le dije que no estaba renunciando a todo, pero ya lo estaba pensando. Al día siguiente llamé a la empresa que me había ofrecido el puesto. Pedí tiempo. Expliqué que había una emergencia médica familiar. Me dijeron que podían esperar unos días, no semanas. Era un puesto con fecha de inicio cercana. Llamé a mi madre. Le pedí que me mandara los estudios. Dijo que no los tenía a mano. Le pregunté dónde estaban. Respondió que en una carpeta. Le pedí que me mandara una foto. Ella dijo que estaba agotada. Le repetí que necesitaba saber qué estaba pasando. Entonces me preguntó si no le creía. Le dije que no era eso. Ella dijo que sí era eso, que estaba enferma y que su hija la trataba como mentirosa. Le dije que no. Entonces dijo que, si mi padre estuviera vivo, yo no le haría eso. Esa frase fue un golpe bajo. Mi padre era la herida que ella sabía abrir. Le pedí que no metiera a papá. Ella respondió que él no la habría dejado sola. Cerré los ojos. Le dije que iría ese fin de semana. Ella preguntó si solo el fin de semana. Le dije que tenía que organizarme. Mi madre respondió que el cáncer no se organizaba según mi calendario. Me quedé callada. Después pidió perdón, con voz débil. Dijo que no quiso decirlo así, que estaba asustada. Y yo volví a sentir culpa. Esa semana empecé a desmontar mi vida. Rechacé oficialmente la oferta laboral con un correo que escribí y borré muchas veces. La persona de recursos humanos respondió con amabilidad. Dijo que entendían la situación y que esperaban poder coincidir conmigo en el futuro. Lloré cuando leí eso, porque sabía que las oportunidades no siempre vuelven. Marcos intentó sostenerme durante los primeros días. Me decía que podíamos buscar una forma, que él podía viajar algunos fines de semana, que podíamos acompañarla juntos, que podía ayudarme a pedir citas y organizar documentos. Pero cada vez que mencionaba a Marcos, mi madre se cerraba. Decía que no quería extraños en eso. Le decía que Marcos no era extraño, era mi pareja. Ella respondía que para mí, no para ella. Le decía que quería ayudar. Ella decía que no necesitaba que mi novio la viera vulnerable. Cuando le dije que Marcos había sugerido acompañarme a una cita, mi madre respondió, ¿para qué? Para comprobar que no miento. Yo me enojé con Marcos por haber sugerido algo lógico, porque la reacción de mi madre me hacía sentir que yo estaba fallando. La relación empezó a romperse no por falta de amor, sino por una presión que no nos dejaba respirar. Marcos me dijo una noche que sentía que cada vez que yo intentaba construir algo, mi madre encontraba una forma de traerme de vuelta. Le dije que no dijera eso en ese momento. Él preguntó cuándo podía decirlo. Si cuando yo ya hubiera renunciado al trabajo
trabajo, dejado mi ciudad y estuviera viviendo otra vez alrededor de las llamadas de mi madre. Le dije que mi madre podía estar enferma. Él respondió que, si lo estaba, merecía apoyo, pero que yo también merecía verdad. Le dije que no podía creer que me hablara así. Él me dijo que no podía creer que yo no pidiera un diagnóstico antes de cambiar toda mi vida. Terminamos una semana después. No fue una ruptura con insultos. Fue peor. Fue una ruptura con cansancio. Marcos me dijo que me amaba, pero que no podía seguir viendo cómo yo desaparecía cada vez que mi madre lloraba. Yo respondí que entonces no entendía lo que significaba cuidar a una madre. Él se quedó callado. Después dijo que ojalá algún día yo entendiera que cuidarla a ella no debería significar abandonarme a mí. Colgué llorando y convencida de que él no entendía. Meses después, esa frase me iba a perseguir. Me mudé cerca de mi madre 3 semanas después de la llamada. No volví exactamente a su casa, porque necesitaba algo de espacio, pero alquilé una habitación pequeña a 20 minutos. Dejé mi apartamento, vendí algunos muebles, regalé otros, empaqué mi ropa, mis documentos y lo poco que podía llevar. Mi madre lloró cuando llegué. Dijo que sabía que yo no la iba a dejar. La abracé. Le dije que íbamos a salir de eso. Ella dijo que tenía miedo. Le respondí que estaba allí. Entonces me pidió que le prometiera que no me iría. No respondí enseguida. Ella se apartó, herida, y me preguntó si no podía prometerle eso. Le dije que no sabía cuánto duraría todo. Ella respondió que tampoco sabía cuánto duraría ella. Ahí la abracé de nuevo. Le dije que no iba a dejarla sola. Era lo que quería escuchar. Las primeras semanas fueron una mezcla de cansancio, culpa y tareas invisibles. Le hacía compras, cocinaba, la llevaba a supuestas consultas, le compraba medicamentos que ella decía necesitar, le transfería dinero para análisis que, según ella, eran más rápidos por privado. La acompañaba emocionalmente cuando lloraba de noche. Pero las citas médicas nunca eran claras. La primera cita con el oncólogo fue cancelada. Ella dijo que el médico tuvo una emergencia. Le pregunté si le dieron nueva fecha. Dijo que la secretaria quedó en llamar. Nunca llamó. La segunda cita, según ella, ocurrió mientras yo estaba trabajando medio turno en una oficina temporal que conseguí para sostenerme. Le pregunté si fue sola. Dijo que no quería molestarme. Le recordé que me mudé para acompañarla. Ella dijo que yo estaba trabajando y que no quería ser carga. Le pregunté qué dijo el médico. Respondió que había que hacer más estudios. Le pregunté cuáles. Dijo que unos de sangre y unas imágenes. Le pregunté si le dio orden. Dijo que sí, pero que la dejó en la clínica. Le pregunté por qué. Respondió que estaba cansada y que no la interrogara. Cada vez que pedía algo concreto, ella se quebraba. Y cada vez que se quebraba, yo retrocedía. Le envié dinero para una biopsia. Después para una consulta. Después para medicamentos. Después para transporte. Después para una terapia de apoyo que nunca me explicó bien. Al principio pagaba yo directamente cuando podía. Pero ella empezó a pedir efectivo o transferencias. Decía que le daba vergüenza que yo pagara frente a todos. Le decía que no tenía nada de malo. Ella respondía que la hacía sentir inútil. Luego me decía que solo le transfiriera y que ella lo manejaba. Yo transfería. No eran grandes fortunas de una sola vez, pero sí cantidades constantes. Lo suficiente para que mis ahorros empezaran a bajar. Lo suficiente para que yo aceptara más horas en el trabajo temporal. Lo suficiente para que empezara a aplazar mis propios pagos. Cuando pedía recibos, decía que luego me los daría. Luego se convertía en nunca. Un día le pedí el nombre completo del oncólogo. Dijo Dr. Ramírez. Le pregunté su nombre. Respondió que no sabía, que todos le decían Dr. Ramírez. Busqué en internet la clínica que supuestamente visitaba. Había varios médicos, pero ningún oncólogo Ramírez. Le dije que no lo encontraba. Ella respondió que tal vez la página no estaba actualizada. Le pregunté si tenía tarjeta. Dijo que la perdió. Le pregunté por el número del consultorio. Ella preguntó si yo quería ayudarla o investigarla. Me sentí horrible. Pedí perdón. Ella suspiró y dijo que yo no sabía lo que se sentía estar enferma y tener que demostrarlo. Esa frase me cayó otra semana. Pero las dudas seguían acumulándose. Mi madre decía que estaba muy débil, pero algunas tardes salía con una amiga. Decía que no podía comer ciertas cosas, pero luego la veía comerlas sin problema. Decía que tenía tratamiento, pero no tenía efectos secundarios visibles. Decía que estaba esperando resultados, pero nunca había un documento completo. Una vez vi una hoja médica en su bolso. La tomé cuando ella fue al baño. Era un análisis real, pero antiguo, de hacía casi 2 años. No decía cáncer. No decía sospecha oncológica. Era un estudio común, con valores alterados, pero nada parecido a lo que ella había contado. Cuando le pregunté, se enfureció. Me preguntó si había revisado su bolso. Le dije que vi un papel médico. Ella respondió que su privacidad no existía para mí. Le dije que ese estudio era de hacía casi 2 años. Ella dijo que tenía muchos papeles. Le pregunté dónde estaban los nuevos. Dijo que no sabía. Le pregunté cómo que no sabía. Respondió que si yo quería que se pusiera a ordenar papeles mientras estaba así. Le dije que
quería entender qué tenía. Ella dijo que tenía miedo, que eso tenía, y una hija que la miraba como si fuera una delincuente. Otra vez me hizo retroceder, pero algo ya había cambiado. Empecé a guardar capturas, transferencias, mensajes donde pedía dinero, fechas de supuestas citas, nombres de clínicas, papeles que aparecían, papeles que desaparecían. No sabía todavía qué estaba buscando, pero mi cuerpo ya no creía del todo. Mi amiga Paula fue la primera en decirlo claramente. Me dijo que algo no cuadraba. Le pedí que no empezara ella también. Paula respondió que no era normal que yo no tuviera un diagnóstico después de meses. Le dije que había procesos largos. Ella respondió que sí, pero que había papeles, médicos, citas, resultados. Le dije que me sentía horrible por dudar. Paula me respondió que pedir pruebas no me hacía mala hija. Le dije que si de verdad estaba enferma. Paula respondió que entonces necesitaba organización real, no transferencia sin recibo. Esa noche me quedé pensando en eso. Organización real. Al día siguiente le dije a mi madre que quería acompañarla a la próxima cita. Ella dijo que no hacía falta. Le dije que quería. Ella respondió que se ponía nerviosa cuando yo estaba ahí. Le recordé que vine para acompañarla. Ella dijo que acompañarla no significaba invadirla. Le dije que necesitaba hablar con el médico. Preguntó para qué. Respondí que para saber cómo ayudarla. Dijo que no quería que hablara con él. Le pregunté por qué. Dijo que era su cuerpo. Le respondí que sí, pero que me estaba pidiendo dinero para tratamientos. Su cara cambió. Dijo que ahí estaba el dinero. Le dije que no lo decía por cobrarle. Lo decía porque necesitaba saber a dónde iba. Ella respondió que una hija no le hacía auditoría a su madre enferma. Le dije que una madre enferma debería querer que su hija entendiera el tratamiento. Lloró. Lloró como solo ella sabía llorar. Primero en silencio, luego con respiración rota, luego con una frase diseñada para romperme. Dijo que le dolía más mi desconfianza que la enfermedad. Antes habría pedido perdón. Esa vez no. Me levanté y le dije que me mandara los datos de la cita cuando los tuviera. Me fui. Fue la primera vez que no me quedé a consolarla. 2 días después me pidió dinero para una biopsia urgente. Me escribió que le adelantaron un procedimiento, que necesitaba pagar ese mismo día, que no quería molestarme, pero no tenía a nadie más. Le pedí una factura pro forma. Respondió preguntando si ahora tampoco le creía eso. Le dije que podía pagar directo a la clínica. Respondió que no se podía, que era con depósito previo a una cuenta que le dieron. Eso no tenía sentido. Le pedí los datos. Me mandó una cuenta a nombre de una persona, no de una clínica. Le pregunté quién era. Dijo que la asistente. Le dije su nombre, intentando que entendiera que eso no era normal. Ella respondió que no podía con eso, que si no quería ayudar, se lo dijera. Le transferí una parte, no toda, y me odié por hacerlo. Esa tarde llamé a la clínica donde supuestamente era el procedimiento. Pregunté por mi madre. Me dijeron que no podían dar información médica sin autorización, lo cual entendí. Pregunté si existía un procedimiento programado a nombre de la doctora o del área que ella había mencionado. Me pidieron datos generales. No había nada que coincidiera. Me dijeron que podía ser en otra sede. Pedí las sedes. Llamé. Nada. Esa noche fui a casa de mi madre. Ella estaba demasiado tranquila para alguien con una biopsia urgente al día siguiente. Le pregunté a qué hora era mañana. Dijo que la cambiaron. Le pregunté si otra vez. Respondió que sí. Le pregunté quién la cambió. Dijo que la clínica. Le dije que llamé a la clínica. Su cara se quedó inmóvil. Solo un segundo. Pero lo vi. Preguntó qué hice. Le respondí que llamé. Preguntó por qué. Le dije que quería acompañarla. Entonces dijo que la estaba persiguiendo. Le respondí que no. Que intentaba encontrar una cita que nunca aparecía. Se levantó. Dijo que no permitiría que la humillara en su propia casa. Entonces hice la pregunta. Le pregunté si tenía cáncer. Su rostro se deformó, no de dolor, sino de furia. Preguntó cómo podía preguntarle eso. Le dije que nada cuadraba. Me ordenó salir de su casa. Volví a preguntar si tenía cáncer. Me dijo que saliera. Me fui, temblando, no por miedo a ella, por miedo a la respuesta. La prueba real apareció de la forma más absurda. 2 días después, mi madre me llamó diciendo que no podía entrar a su correo porque necesitaba descargar unos resultados y había olvidado la contraseña. Yo tenía acceso de recuperación porque años atrás le ayudé a configurar la cuenta. Fui. Ella estaba nerviosa. Dijo que solo necesitaba que buscara un correo de la clínica. Le pregunté cuál clínica. Dijo que buscara resultado. Abrí el correo. Busqué. No apareció nada reciente. Ella se puso tensa. Dijo que debía estar en spam. Busqué biopsia. Nada. Busqué oncología. Nada. Busqué el nombre del supuesto doctor. Nada. Entonces vi, en promociones, un correo de una agencia de viajes. No lo habría abierto si no hubiera visto la fecha. La misma tarde en que me pidió dinero para la biopsia urgente. El asunto decía confirmación de reserva. Sentí que algo dentro de mí se detuvo. Mi madre vio mi cara. Me dijo que no abriera eso. Ya era tarde.
tarde. Lo abrí. Hotel frente al mar. 3 noches. 2 personas. Paquete de spa. Vuelos incluidos. Pago realizado. La cantidad coincidía casi exactamente con lo que yo le había transferido en las últimas semanas para tratamiento, sumando la parte de la supuesta biopsia. No dije nada. Seguí bajando. Había otro correo. Excursión pagada. Otro. Traslado desde aeropuerto. Otro. Confirmación de acompañante. Rosa, una amiga suya. Mi madre estaba detrás de mí. No lloraba, no gritaba, solo respiraba rápido. Dijo mi nombre. Levanté la mano. Le dije que no. Respondió que podía explicarlo. Abrí otro correo. Uno enviado por ella a Rosa. Decía que ya estaba todo pagado. Que me dijo que era para estudios. Que, si me decía que necesitaba descansar, yo la iba a juzgar. Otro correo decía que con lo de la enfermedad yo había vuelto rápido. Que si solo me decía que se sentía sola, no venía. Sentí que la sangre me abandonaba. Leí otra línea. Decía que no era mentira del todo. Que una nunca sabía cuándo podía enfermarse. Me levanté despacio. Mi madre empezó a llorar. Ahora sí, dijo que estaba desesperada. La miré. No reconocí a la mujer frente a mí, o peor, la reconocí demasiado. Le pregunté si tenía cáncer. Ella lloró más. Dijo que se sentía muy mal. Volví a preguntar si tenía cáncer. Dijo que tuvo miedo de que fuera algo grave. Repetí la pregunta. No respondió. La respuesta estaba en su silencio. Miré la pantalla otra vez. Reservas de vacaciones. Spa, vuelos, correos, mensajes, mi dinero, mi mudanza, mi trabajo perdido, Marcos, mi vida entera desmontada por una enfermedad que no existía. No grité, creo que eso la asustó más. Solo dije que la enfermedad era mentira. Ella intentó tocarme. Di un paso atrás. Le dije que la manipulación era real. Salí de su casa con capturas guardadas en mi teléfono, las manos frías y una claridad que dolía más que cualquier llanto. Esa noche entendí que mi madre no había fingido solo un diagnóstico. Había fingido una tumba para encerrarme otra vez en su vida. Esa noche no volví a casa de mi madre. No la llamé. No le escribí. No respondí los 27 mensajes que me mandó entre las 8 de la noche y la madrugada. Al principio fueron súplicas. Me pedía que contestara. Después, excusas. Decía que yo no había entendido bien. Luego culpa. Decía que por eso una madre no debía contarle nada a sus hijos. Después, miedo. Decía que se sentía mal y que le iba a pasar algo por mi culpa. Y al final, cuando vio que ninguna frase abría la puerta, escribió lo que realmente pensaba. Si me hubieras visitado más, no habría tenido que llegar a esto. Ahí dejé el teléfono boca abajo. No porque no doliera. Dolía como si alguien me estuviera arrancando algo que todavía estaba vivo. Pero por primera vez no corrí. No llamé a emergencias sin pensar. No agarré las llaves. No fui a su puerta a pedir perdón por haber descubierto su mentira. Me quedé sentada con las capturas en mi computadora y empecé a ordenar todo. Transferencias, fechas, mensajes donde pedía dinero para supuestos estudios, correos de reservas de hotel, vuelos, paquete de spa, excursiones, mensajes a Rosa. La frase que me destruyó. Con lo de la enfermedad volvió rápido. Si solo le decía que me sentía sola, no venía. La leí tantas veces que dejó de parecer una frase y empezó a parecer una confesión. No era confusión. No era un susto médico mal explicado. No era una madre asustada exagerando síntomas. Era estrategia. Me había traído de vuelta con una palabra que nadie usa por accidente. Cáncer. Al día siguiente llamé a Paula. No pude decirlo todo al principio. Solo dije que era mentira. Paula se quedó callada. Me preguntó que era mentira. Le respondí que el cáncer. Escuché cómo respiraba. Me dijo mi nombre. Le dije que encontré reservas, vuelos, hotel, spa, con el dinero de tratamientos. Paula dijo que iba para allá. Le dije que no hacía falta. Ella respondió que iba para allá. Paula llegó una hora después. Le mostré las capturas. Leyó en silencio, sin tocarme, sin interrumpir. Cuando terminó, dijo que eso no fue una mentira pequeña. Le dije que dejé el trabajo. Ella dijo que lo sabía. Le dije que dejé a Marcos. Dijo que lo sabía. Le dije que me mudé. Dijo que lo sabía. Le dije que ella se iba de vacaciones. Paula cerró los ojos. Me dijo que mi madre no fingió necesitar ayuda. Fingió estar muriéndose. La frase me hizo romperme. Lloré por primera vez desde que vi las reservas. Pero no lloré como había llorado cuando creía que mi madre estaba enferma. Aquel llanto tenía miedo. Este tenía rabia, vergüenza y duelo. Duelo por una enfermedad que nunca existió. Duelo por la vida que dejé. Duelo por la versión de mí que seguía creyendo que si mi madre lloraba, yo debía obedecer. Paula me dejó llorar. Después me dijo algo que me sostuvo. Me dijo que pedir pruebas no me habría hecho mala hija, que mi madre se aseguró de que yo lo sintiera así. Esa frase me dolió porque era verdad. Mi madre no solo mintió, me entrenó para sentir culpa cada vez que intentaba verificar. Esa tarde hice lo que debía hacer desde el principio. Llamé a las clínicas. No para perseguirla, para confirmar la realidad. Tenía nombre
nombres, fechas y supuestos médicos que ella había mencionado durante meses. Algunas clínicas no pudieron darme información específica sin autorización, pero sí confirmaron cosas básicas. No existía una cita programada en los horarios que ella había dicho, no había un doctor con ese nombre en esa sede, no trabajaban con la cuenta personal que ella me había dado, no enviaban pagos a asistentes, no hacían biopsias con depósitos informales. Una secretaria, al escuchar mi voz quebrada, me dijo con cuidado que, si mi madre tenía un diagnóstico oncológico, debería existir un informe, una orden, un especialista, algo claro, que nadie debía manejar eso solo con mensajes sueltos. Algo claro. Eso había faltado desde el primer día. Al día siguiente encontré más. Mi madre había dejado abierta una conversación con Rosa, su amiga, en una tableta vieja que yo le había configurado. No la busqué para invadir, la encontré porque ella me mandó un mensaje diciendo que necesitaba recuperar unos documentos médicos y que quizá estaban allí. Creo que todavía pensaba que yo iba a ayudarle a limpiar el desastre. Lo que encontré terminó de cerrar la historia. Rosa le preguntaba si no le daba miedo que yo descubriera que no estaba enferma. Mi madre respondía que no había dicho que estuviera muriéndose. ¿Qué dijo que podía ser cáncer? Rosa le recordó que yo dejé el trabajo. Mi madre respondió que ese trabajo me iba a llevar más lejos, que ella también tenía derecho a que su hija estuviera cerca. Rosa preguntó por las vacaciones. Mi madre respondió que después de tanto estrés merecía descansar. Además, yo siempre ayudaba cuando creía que era urgente. Ella siempre ayuda cuando cree que es urgente. Ahí estaba mi papel completo. No hija, no adulta, no persona. Recurso activado por emergencia. Guardé esas capturas también. Después llamé a Marcos. No lo hice para recuperar la relación. Ni siquiera sabía si tenía derecho a buscarlo después de cómo habíamos terminado. Lo llamé porque él había estado en la primera línea de la verdad y yo lo había castigado por verla antes que yo. Contestó después del tercer tono. Dijo mi nombre con cuidado. Le pregunté si podía hablar. Me preguntó si estaba bien. No pude mentir. Le dije que no. Preguntó por mi mamá. Le respondí que no tenía cáncer. No dijo que lo sabía. No dijo que me lo había dicho. Solo soltó aire, como si le doliera por mí. Me dijo que lo sentía mucho. Eso me rompió más que cualquier reproche. Le dije que tenía razón. Respondió que no quería tenerla. Le dije que lo traté como si fuera cruel. Él dijo que yo estaba asustada. Le respondí que no, que también estaba atrapada. Marcos dijo que sí. Lloré en silencio unos segundos. Le conté que encontré reservas de vacaciones pagadas con el dinero de tratamientos. Él murmuró mi nombre, dolido. Le dije que también encontré mensajes, que mi madre escribió que si solo le decía que se sentía sola, no volvía. Marcos no respondió de inmediato. Después dijo que eso no era soledad, que eso era control. Le dije que ahora lo sabía. Me preguntó qué iba a hacer. Miré la carpeta abierta en mi computadora. Le respondí que, por primera vez, no iba a correr hacia ella. La confrontación ocurrió 3 días después. No fui sola, fui con Paula. No porque necesitara que hablara por mí, sino porque sabía que mi madre podía convertir una conversación en una escena donde yo terminaba consolándola. Necesitaba un testigo. Necesitaba a alguien que recordara los hechos cuando mi culpa intentara borrar las pruebas. Mi madre abrió la puerta con la cara hinchada de llorar. Apenas vio a Paula, su expresión cambió. Preguntó si había traído público. Le respondí que traje apoyo. Preguntó si era para atacar a mi madre. Le dije que era para no dejar que convirtiera eso en otra emergencia. Se llevó una mano al pecho. Dijo que no podía creer cómo le hablaba. Le respondí que yo tampoco podía creer lo que encontré. Entramos. No me senté al principio. Saqué una carpeta y puse copia sobre la mesa. Le dije que íbamos a hablar de eso. Ella vio las reservas impresas. Su cara se cerró. Dijo que yo no tenía derecho a revisar sus cosas. Le respondí que ella me pidió entrar a su correo para buscar resultados médicos. Dijo que no era para espiarla. Le respondí que no había resultados médicos. Había vuelos. Dijo que eso era un descanso. Le dije que era un descanso pagado con dinero de una biopsia urgente que no existía. Ella dijo que sí existía la posibilidad. Le respondí que no, que existían sus ganas de que yo volviera. Mi madre empezó a llorar. Dijo que estaba sola. Le respondí que podía decir que estaba sola. Dijo que yo no habría venido. Le respondí que exacto, porque mi vida estaba en otra ciudad. Ella dijo que si yo veía, lo admitía, que si no decía algo fuerte, yo la iba a abandonar. Paula me miró apenas, como recordándome que respirara. Yo hablé más despacio. Le dije que no la abandoné, que me mudé para construir mi vida. Ella respondió que era una vida donde ella no cabía. Le dije que era una vida donde ella no mandaba. La frase la golpeó. Me llamó cruel. Le respondí que cruel fue decirme que podía morir. Dijo que tenía miedo. Le pregunté si miedo de tener cáncer o de perder control sobre mí. Se quedó callada. Le pregunté si tenía cáncer. Lloró más fuerte. Dijo que se hizo estudios. Repetí la pregunta. Dijo que los médicos no sabían todo. Le pregunté si tenía diagnóstico. Dijo
que no. La palabra fue mínima, casi un susurro, pero cayó como una piedra. No, no tenía diagnóstico, no había tratamiento, no había oncólogo, no había biopsia urgente, no había la enfermedad que me hizo desmontar mi vida. Le di las gracias. Ella me miró confundida. Preguntó por qué le daba las gracias. Le dije que por decir por fin una verdad. Me dijo que no le hablara como si fuera una criminal. Puse los mensajes sobre la mesa. Le pregunté qué significaba la frase donde decía que, con lo de la enfermedad, yo había vuelto rápido. Su cara se volvió pálida. Dijo que Rosa y ella hablaban en confianza. Le pedí que respondiera. Dijo que estaba frustrada. Le pregunté qué significaba. Respondió que yo me fui lejos. Le dije que me fui a trabajar. Ella dijo que la dejé sola. Le respondí que ella inventó cáncer. Dijo que no lo inventó, que exageró. Le dije que exagerar era decir que algo dolía mucho cuando dolía poco. Inventar cáncer para que tu hija renuncie a un trabajo era otra cosa. Ella se levantó. Dijo que era mi madre. Le respondí que yo era una persona. Dijo que me dio la vida. Le dije que luego intentó usar el miedo a su muerte para dirigirla. Paula se quedó en silencio, pero su presencia me sostuvo. Mi madre cambió de estrategia. Se secó las lágrimas. Dijo que estaba bien, que se equivocó, pero que yo tampoco debía ser injusta. Que estaba deprimida. Que yo no iba. Que Marcos me estaba alejando de ella. Que ese trabajo iba a hacer que me perdiera por completo. Me preguntó si era tan malo que una madre quisiera a su hija cerca. Sentí el impulso de explicar, de decir que podía quererme cerca sin mentir, de justificar mi distancia, de defender a Marcos. Pero no entré ahí. Le dije que quererme cerca no le daba derecho a destruir lo que yo estaba construyendo. Ella dijo que no destruyó nada, que yo decidí venir. Esa frase me dejó helada. Era verdad en la forma más cruel. Yo había decidido, pero bajo una mentira. Le respondí que decidí venir porque dijo que podía morir. Ella dijo que nunca me obligó. Paula habló por primera vez. Dijo que manipular con una enfermedad mortal también era una forma de obligar. Mi madre la miró con odio. Le dijo que no se metiera. Respondí que Paula vino conmigo y que se iba a quedar. Mi madre volvió hacia mí. Preguntó si ahora necesitaba testigos contra mi madre. Le respondí que sí. No lo suavicé. Sí, necesitaba testigos. Porque durante años ella había ganado conversaciones a solas con lágrimas, silencios y frases de muerte. Ya no. Le dije que quería que me devolviera el dinero que le envié para tratamientos que no existían. Se rió, incrédula. Preguntó si le estaba cobrando. Le respondí que sí. Dijo que a mi madre. Le respondí que a la persona que usó dinero de tratamientos para vacaciones. Ella dijo que ese dinero se lo di. Le respondí que se lo di para médicos. Dijo que también necesitaba descansar. Le respondí que yo también necesitaba mi trabajo, mi relación y mi ciudad. Su cara cambió con fastidio. Dijo que siempre era yo, que ella estaba sufriendo y yo terminaba hablando de mí. Le respondí que su sufrimiento inventado reorganizó mi vida real. Se llevó una mano al pecho. Dijo que la estaba matando con eso. Antes esa frase me habría hecho callar. Esta vez dije que, si se sentía mal, llamaríamos a emergencias. Se quedó quieta. Preguntó qué. Le repetí que, si tenía una emergencia médica, llamaríamos a emergencias. Si tenía documentos, los veríamos. Si tenía diagnóstico, hablaría con el médico con ella. Pero no iba a responder más a frases diseñadas para asustarme. Por primera vez, no supo qué decir. La reunión terminó sin acuerdo. Mi madre no aceptó devolver dinero. No pidió perdón de verdad. Dijo que lamentaba que yo lo hubiera tomado así. Le respondí que no lo tomé así. Que fue así. Me fui con Paula. Al salir, mi madre gritó desde la puerta que, si le pasaba algo, sería por mi culpa. Me detuve. Mi cuerpo quiso volver. Mi infancia entera quiso volver. La hija entrenada para correr quiso girar y pedir perdón. Pero la mujer que acababa de leer las reservas respiró y dijo: si te pasa algo, llama a un médico. Yo ya no soy tu botón de emergencia. No miré atrás. La familia se enteró rápido, no porque yo quisiera hacer escándalo, sino porque mi madre empezó a contar su versión antes de que yo llegara a mi habitación. Según ella, yo la había humillado, la había llamado mentirosa, le había cobrado dinero, la había expuesto delante de una amiga, la había abandonado cuando más vulnerable estaba. Mi tía Mercedes me llamó indignada. Me preguntó qué había hecho. Le pregunté qué le dijo mi madre. Me respondió que la acusé de inventar una enfermedad. Le dije que la inventó. Hubo silencio. Mi tía dijo que eso era muy grave. Le respondí que sí. Dijo que una madre no haría algo así sin estar desesperada. Le dije que entonces le mandaría las pruebas. Ella respondió que no hacía falta. Le dije que sí hacía falta. Le envié las reservas, las fechas de transferencias, los mensajes a Rosa y la ausencia de documentos médicos. No todo. Lo suficiente.
Me llamó 20 minutos después con otra voz. Dijo mi nombre. Le pregunté si había visto. Dijo que no sabía. Le respondí que nadie sabía porque mi madre se aseguró de que todo pasara por miedo. Me preguntó si no tenía diagnóstico. Le dije que no. Preguntó si nada. Le respondí que nada. Mi tía lloró. Dijo que Dios mío. Le respondí que yo también estaba feliz de que no tuviera cáncer. Pero que no me pidieran actuar como si descubrir que mi madre estaba sana borrara lo que hizo. Esa frase la repetí muchas veces en los días siguientes. Porque algunos familiares intentaron exactamente eso. Decían que lo importante era que no tenía cáncer. Decían que debía estar agradecida. Decían que no hiciera más grande el problema. Decían que mi madre estaba sola. Decían que quizá pensó que podía ser grave. Decían que ya pasó. No. No había pasado. La oportunidad laboral no volvió. Mi relación con Marcos no volvió a ser la misma, aunque él me trató con más respeto del que yo merecía en ese momento. Mis ahorros no volvieron. Mi apartamento en la otra ciudad ya no era mío. Mi tranquilidad no volvió en semanas. Mi madre no tenía cáncer, sí. Eso era una buena noticia. Pero la forma en que lo descubrí era una sentencia sobre nuestra relación. En una reunión familiar pequeña, mi madre intentó presentarse como víctima. Fue en casa de mi tía Mercedes. Yo acepté ir porque ya no quería que la historia siguiera deformándose. Mi madre llegó con ojos rojos. Dijo que nunca pensó que su hija la pondría en juicio delante de la familia. Yo dejé una carpeta sobre la mesa. Le respondí que yo nunca pensé que mi madre me haría renunciar a mi vida por una enfermedad falsa. Mi primo pidió calma. Lo miré. Le dije que había estado calmada demasiado tiempo. Mi madre empezó a defenderse. Dijo que nunca afirmó que tuviera diagnóstico definitivo. Abrí la carpeta. Leí el mensaje del primer día, donde decía que el médico decía que había que actuar rápido y que no quería morirse sola. Ella se calló. Mostré una transferencia de mayo. El concepto que ella me escribió era biopsia urgente. No había biopsia. Ese mismo día se pagó la reserva del hotel. Mi tía Mercedes cerró los ojos. Leí el mensaje a Rosa donde mi madre decía que, si solo me decía que se sentía sola, yo no venía. Mi madre lloró. Dijo que estaba desesperada. Le respondí que la desesperación no fabricaba oncólogos. Dijo que tenía síntomas. Le respondí que entonces iba al médico y me mandaba resultados. No vuelos. Algunos familiares bajaron la mirada. Otros parecían incómodos porque la verdad, cuando viene con documentos, deja poco espacio para el sentimentalismo. Mi madre preguntó si iba a destruirla por unas vacaciones. Le respondí que no fueron vacaciones. Fueron el recibo de una mentira. Dijo que me necesitaba. Le respondí que yo también me necesitaba. Preguntó qué clase de hija decía eso. Le dije que una que dejó de abandonarse cada vez que su madre lloraba. La sala quedó en silencio. Esa fue la frase que cerró algo. No para ellos. Para mí. Mi tía preguntó qué iba a hacer. Respiré. Dije que dejaría de enviar dinero. Que me mudaría de nuevo cuando pudiera. Que buscaría trabajo lejos o donde me conviniera a mí. Y que, a partir de ese momento, cualquier emergencia médica de mi madre se manejaría con datos verificables, nombre del médico, clínica, diagnóstico, documentos y, si era urgente, ambulancia o emergencias. No iba a correr por mensajes vagos ni amenazas de muerte. Mi madre susurró que la estaba abandonando. Le respondí que no. Que estaba dejando de abandonarme a mí. Ella dijo que era mi madre. Le dije que yo era su hija, no su seguro contra la soledad. Se cubrió la cara. Esta vez nadie corrió a consolarla de inmediato. No porque no les doliera. Sino porque las pruebas estaban sobre la mesa. Durante los meses siguientes reconstruí mi vida como pude. No fue rápido. No recuperé la misma oportunidad laboral. Escribí a la empresa,
expliqué que la emergencia familiar había cambiado, que seguía interesada si había futuras vacantes. Me respondieron con cortesía, pero el puesto ya estaba ocupado. Lloré otra vez. No por mi madre. Por mí. Por lo que había dejado ir. Conseguí otro trabajo, peor pagado al principio, pero remoto. Eso me permitió ahorrar para mudarme de nuevo. No volví a la ciudad de Marcos inmediatamente. No quería tomar decisiones en función de una relación rota ni de una madre manipuladora. Quería elegir desde mí. Marcos y yo hablamos algunas veces. No volvimos como pareja en ese momento. Había demasiado dolor, demasiadas frases dichas en medio del miedo. Pero una noche me dijo que le alegraba que yo estuviera saliendo. Le pedí perdón por no escucharlo. Respondió que yo estaba atrapada en algo muy viejo. Le dije que sí. Él me pidió que le prometiera algo. Que la próxima vez que alguien usara una emergencia para mover mi vida, yo pediría información antes de sacrificarme. Le prometí que sí. Esa promesa no fue para él. Fue para mí. Mi madre intentó muchas veces recuperar el viejo mecanismo. Una semana decía que le dolía el pecho. Yo respondía que si quería que llamara a emergencias. Decía que no. Otra semana decía que tenía resultados preocupantes. Yo respondía que me los enviara. No los enviaba. Otra vez escribió que, si un día se moría, yo me acordara de cómo la traté. Respondí que, si tenía una emergencia, llamara al médico. Que yo no iba a responder a amenazas emocionales. Después de eso dejó de escribir durante un mes. Ese mes fue el más tranquilo que había tenido en años. No porque no la quisiera, sino porque su silencio ya no me hacía correr. Mi tía Mercedes me contó después que mi madre se había ido al médico por síntomas generales. Tenía problemas de presión, ansiedad, algunas molestias reales, pero nada de cáncer. Nada que justificara la historia que me contó. Nada que justificara la palabra que usó. Eso también fue importante para mí. Porque no se trataba de negar que mi madre pudiera sufrir. Se trataba de no permitir que su sufrimiento real se convirtiera en licencia para fabricar tragedias. Cuando por fin me mudé de nuevo, no hice anuncio. Empaqué. Pagué mis cosas. Firmé un contrato pequeño. Acepté un trabajo que no era perfecto, pero era mío. La noche antes de irme, mi madre apareció en mi puerta. No sé quién le dijo. Estaba llorando. Preguntó si me iba otra vez. Le respondí que sí. Dijo que después de todo. Le respondí que precisamente después de todo. Preguntó qué pasaría si se enfermaba de verdad. La pregunta llegó como un último anzuelo. La miré con una calma que no reconocí en mí meses antes. Le dije que entonces me mandaría el diagnóstico, el nombre del médico y el plan de tratamiento. Y que yo decidiría cómo ayudar sin destruir mi vida. Me llamó fría. Le respondí que no. Verificada. Dijo que una hija no debería pedir pruebas. Le respondí que una madre no debería inventar cáncer. Lloró. Dijo que me necesitaba. Le respondí que lo sabía, pero que necesitarme no le daba derecho a mentirme. Dijo que no quería perderme. Le respondí que me perdió cuando usó mi amor como botón de pánico. Se quedó en silencio. Preguntó si la odiaba. Pensé en la respuesta. No la odiaba. Odiarla habría sido más simple. Le dije que no. Pero que ya no le creía sin pruebas. Y que eso lo hizo ella. Esa fue nuestra despedida. No hubo abrazo. No porque yo quisiera castigarla. Porque mi cuerpo ya no aceptaba abrazos que venían después de una manipulación. Me mudé. Empecé de nuevo, más cansada y con menos dinero, pero con algo que nunca había tenido del todo, una regla interna. Ninguna llamada, por dramática que fuera, iba a decidir mi vida sin información. Ningún llanto iba a mover mis muebles, mi trabajo, mi amor o mi futuro sin hechos. Ninguna frase sobre muerte iba a convertirme otra vez en una niña obedeciendo por miedo. Con el tiempo entendí que mi madre no tenía cáncer. Tenía miedo de perder el control sobre mí.
Y durante años yo confundí sus lágrimas con urgencias reales. Esa fue la última vez. Desde entonces, cuando llama con una tragedia, ya no corro. Pregunto. Verifico. Y decido.